En últimas fechas hay un detonante, que es este proyecto del gobierno español de otorgarle la nacionalidad española a los descendientes de los judíos expulsados en 1492. Vamos, la ley está desde 1992 con motivo del quinto centenario. Lo que pasa es que ahora se agiliza el trámite. Ese es el proyecto de ley que hay en España. Entonces, de repente el gobierno español hace este anuncio de que todos los descendientes de los judíos expulsados en 1492 van a poder recuperar, digamos en fast track, la nacionalidad española, y de repente explota toda una inquietud sobre el tema. Empiezan a circular en internet listas de apellidos sefaradí para que la gente sepa si puede o no acceder a la nacionalidad española. Listas obviamente espurias. El gobierno español ha dejado en claro que ellos no han publicado ninguna lista. Hay listas que tienen desde 300 apellidos hasta 5,000 apellidos. ¿Y son falsas esas listas? Son falsas en el sentido de que no son oficiales del gobierno español. Son inexactas en cuanto a la forma en la que se maneja la información. Y estos son los objetivos del curso. Empezar a aclararle a la gente qué sí y qué no con este tema. Por ejemplo, en este asunto de los apellidos. Tú agarras una lista con 5,000 apellidos y parece que aparece allí todo el directorio telefónico de cualquier país hispanoamericano. Entonces ahorita de repente tenías a un montón de gente diciendo soy judío. Incluso hay sectas religiosas extremistas donde se maneja esta idea de que ya porque tu apellido aparezca en una lista en internet, ya te puedes considerar judío. Entonces, porque tu apellido es judío. De repente uno se encuentra allí apellidos tan comunes en el mundo hispano como López, Fernández, Rodríguez, etc. Y entonces viene gente a decirte que esos son apellidos judíos. Hay que precisar la información. Esos son apellidos que utilizaron algunas familias judías y no es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, el hecho de que un apellido aparezca en una lista, que quién sabe quién la hizo aparte, no significa necesariamente que la persona sea ni siquiera de origen judío. Entonces, hay muchas cosas que ir poniendo en orden, que ir corrigiendo la información y entrando en los detalles precisos que levanta este tema. Y bueno, eso es en parte de los objetivos del curso. Te decía, el detonante es este anuncio que hace el gobierno español y toda la expectativa que crea, porque entonces ahorita tenemos un montón de gente diciendo, bueno, ¿podré aspirar a la nacionalidad española por este canal? Tú como especialista en religiones, ¿qué nos vas a explicar en estos cursos? Mira, el proyecto, más allá del curso, todo el proyecto se llama Cultura Anusim, y el objetivo es crear un espacio permanente. Más allá del curso, o sea que vas a llevar a cabo más cosas. Pues sí, obviamente esto va a incluir en un momento dado publicaciones, también se está pensando en ello. Aparte de las clases normales que se den, se pueden organizar en un momento dado talleres y conferencias sobre temas ya muy específicos o muy precisos, o visitas incluso a espacios museográficos donde se conserve parte del acervo que quedó de todo esto. Entonces, es un proyecto que en ese sentido se puede ir enriqueciendo mucho con diferentes disciplinas que se incorporan. Pero digamos, la base del proyecto es obviamente un curso que se convierte en un espacio de formación e información en donde la gente pueda estar recibiendo información correcta sobre esta materia. Entonces, muchas materias que abarcar. Por lo tanto, el curso debe ser un espacio permanente. Es un curso semi-escolarizado en el sentido de que los temas llevan una secuencia, pero se abordan de tal manera que si una persona de repente no puede asistir a una sesión y se pierde una parte del tema, esto no le interrumpa la comprensión del otro tema, de lo demás del tema. Es decir, no es una seriación de los temas, pero sí hay una lógica, una secuencia, de tal manera que más o menos en el transcurso de un año, una persona que asistiera a todas las clases o charlas pudiera tener un panorama global completo de lo que es el fenómeno de los Bnei Anusim, es decir, de los descendientes
de los judíos que fueron obligados a convertirse al catolicismo en el lapso de los siglos XIV y XV principalmente. Mira, básicamente son 4 áreas las que se tienen que abordar. Una, naturalmente, es la historia, es decir, cómo surge el fenómeno, cómo se desarrolla y hasta cierto punto cómo concluye, o la controversia de si el fenómeno concluyó o no. Otro, naturalmente, es la perspectiva religiosa, es decir, cómo es que el judaísmo rabínico a lo largo de los últimos 5 siglos ha abordado el tema, cuáles han sido las posturas de los diferentes rabinos en relación al tema, cómo ha evolucionado, porque obviamente no es lo mismo hablar de descendientes de judíos conversos cuando esto tiene 50 años que sucedió que cuando tiene 500. Entonces, cómo ha evolucionado la postura de los rabinatos al respecto. Otro tema es el de, digamos, los detalles que tienen que ver con la vida de los Benay Anusim, cómo eran, cómo se comportaban, cómo se identificaban, es decir, entrar un poco en sus costumbres y en sus tradiciones, sobre todo porque fueron la base de su sobrevivencia, era como ellos se reconocían unos a otros, por lo tanto, la principal herramienta que tuvieron para sobrevivir, y que es por donde en un momento dado se pueden analizar todavía los casos de algunas familias que puedan ser de este tipo de origen. Y finalmente... Ahí vamos a analizar los casos de la gente que viene. Sí, exactamente. O sea, ¿Y se va a poder? Claro, sí, mucha gente seguramente se va a acercar con la inquietud de decir, oye, yo creo que soy descendiente de... Y depende de casos a casos, o sea, por experiencia propia, me consta que hay familias o personas que basta escarbarle muy poco para que aflore todo un antecedente judaico objetivo, comprobable. Mientras que está el otro extremo, de gente que le puede encantar el tema, se puede sentir emocionalmente muy vinculado a, pero pues ni modo, a la hora que te pones a revisar no te encuentras absolutamente nada en claro. Entonces, hay de todo, se tiene que ofrecer esta alternativa. Digo, va a ser complicado y seguramente habrá que improvisar sobre la marcha en muchos casos, para cuestiones de organización, pero tiene que ofrecérsele a la gente un marco de información para que sepan qué hacer. Primero para que decidan qué hacer, y luego para que sepan cómo hacerlo. Digo, porque también ahí te enfrentas a que hay gente que le va a encantar. Yo he conocido muchos verdaderos descendientes de Anusim que no tienen ningún interés en integrarse al judaísmo, que están felices con el origen que saben que tienen, les encanta lo judaico, lo estudian, lo disfrutan, hasta ahí. Generalmente son gente cristiana, me he topado uno que otro ateo, pero que están felices en su iglesia, con su religión, con su identidad, no tienen intención de cambiar eso, pero que toda la información que reciben sobre el fenómeno de los Anusim les fascina porque les hace entenderse mejor a sí mismos. En el otro extremo, seguro nos vamos a encontrar con gente que quiera integrarse al judaísmo, tenga o no tenga verdaderas raíces históricas relacionadas con los Anusim. Entonces, bueno, en un momento dado hay que saber orientarlos. Obviamente esto no lo estamos haciendo desde una perspectiva religiosa, nosotros no vamos a ofrecer conversiones ni nada por el estilo, eso tiene que quedar bien claro, pero en un momento dado pues se le tiene que orientar a la gente para decirle dónde se puede o dónde tendría que hacer su propia búsqueda de este proceso, ¿no? Entonces, te decía, son estas áreas temáticas y esto tiene que ver justamente con la cuarta área temática que te iba a mencionar y que son las expectativas, es decir, una vez que empiezo a entender cómo está todo el fenómeno histórico, cuál es la postura del judaísmo, poder identificar en qué situación me encuentro yo y entonces decidir qué es lo que quiero hacer. Si nada más quiero acercarme a esto como una cosa que me encanta, o si de verdad en un momento extremo quiero realmente irme hacia la religión judía, entonces cómo, o qué, o con quién, en dónde, es donde tengo que procesar esto, ¿no? Digo, para que la gente en este sentido también tenga las herramientas para que no la estafen, porque estafadores lamentablemente con este tema y muchos otros nos sobran en la calle. Entonces, crear este marco para que la gente sepa qué hacer. Y obviamente un espacio donde quepan todos, es decir,
Los que quieran buscar por su cuenta, porque, insisto, nosotros no lo vamos a ofrecer un proceso de conversión, de todas maneras pueden seguir viniendo a seguir aprendiendo del tema. Los que nada más quieran acercarse por el lado cultural, que puedan justamente disfrutar de todo lo que se puede trabajar en un espacio como este. Y pon tú que aunque uno no tenga ningún origen relativo a los Anusim, puede venir también. ¿Qué vamos a aprender sobre los Anusim? Por supuesto que puede venir, o sea, lo mismo puede venir un hispano que no tenga ningún origen judío o un ashkenazí polaco puro, es decir, gente que no tenga contacto, ningún vínculo con los Anusim. Es eminentemente un proyecto cultural, entonces vienes a lo que se va cualquier proyecto cultural, principalmente a aprender, pero también a intercambiar, a tener una interacción que resulte en una retroalimentación de todos. Sobre todo es un punto de contacto. Lo que nos interesa en este caso es también que la gente, sobre todo la gente que no tiene contactos reales con el judaísmo, ya no me refiero a que sean o no descendientes, sino que han crecido en ambientes donde nunca han tratado con un judío o nunca han tenido un libro donde se expliquen temas judíos por autores judíos, que puedan entrar en contacto directo con la historia judía, con esta parte de la historia judía y de la cultura judía desde la perspectiva judía. La experiencia de otros grupos que se han dedicado a este tipo de actividades con otros enfoques, por ejemplo Tarbut Shorashim en España, fundado por Mario Saban, no enfoca el tema de los Anusim nada más, es más amplio en su temática, pero ha puesto en contacto a mucha gente con el judaísmo, y el resultado siempre es el mismo. Conforme la gente más conoce de judaísmo, los niveles de antisemitismo tienden a bajar. El antisemitismo está basado fundamentalmente en la ignorancia. Entonces, en la medida en la que se creen este tipo de espacios, donde la gente, sin interferir unos con otros, es decir, ni líderes judíos llegando a decirle a la gente lo que tienen o no tienen que hacer, ese es su asunto, se respeta, ni gente intentando entrometerse o infiltrarse, y me refiero sobre todo a la gente estafadora de la que no quiero seguir hablando, infiltrarse en las comunidades judías, crear un espacio, digamos, intermedio, o más que neutral, un espacio de retroalimentación, en donde desde la realidad de cada quien se pueda entrar en contacto y compartir experiencias. Vamos, mucha gente de esta nos va a compartir experiencias sin duda interesantísimas, ¿no? ¿Qué pasa cuando te encuentras con alguien que nunca ha tenido vínculo con una comunidad judía, pero que de todas maneras te dice, pues sí, de familia, de generación en generación, nos hemos venido heredando un manto de rezo que ya se ve como de 300 años de antigüedad, un talit, o que te dice, no, pues mi abuela todavía aprendía a verlas los viernes en la tarde, o cosas por el estilo. Entonces, son tantas las cosas que ellos también pueden aportar, que de lo que se trata es de eso, como todo proyecto cultural, crear un espacio de convivencia, de coexistencia, y fortalecer en ese sentido los vínculos de lo judaico y del judaísmo con lo latinoamericano, porque estamos hablando de un tema que impacta directamente en la identidad latinoamericana, seas o no seas de descendencia judía. O sea, de todas maneras hay un montón de razones por las que la gente no judía se vio influenciada o impactada por este fenómeno. Digo, por ponerte un ejemplo, algún día podremos hablar de eso, ¿no? El crédito, la invención del crédito, del concepto de crédito tal como se maneja, pues lo hicieron básicamente mercaderes portugueses, pero establecidos en Holanda, de la compañía holandesa de Indias, obviamente judíos, y que tenían grandes extensiones de redes comerciales con las familias de Benay Anusim en los territorios que eran de la corona española. Entonces, bueno, hay un montón de cosas de las que se pueden hablar, y el objetivo es ese: convivencia, coexistencia y retroalimentación.